Amén. Bendito sea el Señor. Quiero pedirle que abra su Biblia en Números capítulo 6. Números capítulo 6, por favor, si me hace el favor usted de abrir su Biblia en Números capítulo 6. Si usted está listo, indíqueme con un amén. Amén. Bendito sea el Señor. Y vamos a leer la palabra del Señor. Yo espero que ya todos están listos con su espada en mano. Vamos a leer la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Bendito Dios. Dice la palabra, verso 1, número 6, 1, dice: habló Jehová a Moisés. ¿Quién habló? Jehová. Habló Jehová a Moisés: habla a los hijos de Israel y diles: el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de nazareo, ¿para qué? Para dedicarse a Jehová, se abstendrá de vino y de sidra. No beberá vinagre de vino ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Verso 4. Todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta el ollejo, no comerá. Todo prohibido. Verso 5. Todo el tiempo del voto de su nazareato no pasará ¿qué? Navaja sobre su cabeza, hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová. Amén. Será santo. Dejará crecer su cabello. Verso 6. Todo el tiempo que se aparte, ¿para quién? Para Jehová. No se acercará ¿a qué? A persona muerta. Verso 7. Ni aun por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana podrá contaminarse cuando mueran. O sea, no se acerque, aunque se muera su padre o su hermana, alguien quien ame, no lo toque, porque ¿iba a qué? A contaminarse. Amén. Porque la consagración de su Dios tiene sobre ¿qué? Su cabeza. Todo el tiempo de su nazareato será santo. ¿Para quién? Para Jehová. Incline su rostro, vamos a orar. Señor, te damos las gracias por tu palabra, Padre. Sabemos que tu palabra está para edificar nuestras vidas. Sabemos que tu palabra está para que nosotros pongamos fundamento firme, para que crezcamos, para que echemos raíces profundas y nos mantengamos arraigados en ti, mi Cristo. Padre, yo te ruego en el poderoso nombre de Jesucristo, en ese nombre que es sobre todo nombre, que la mente y el corazón de cada uno de los que están aquí presentes pueda enfocarse en el mensaje que tú nos hablas a través de tu palabra. Padre, queremos honrarte, queremos glorificarte y queremos seguir adorándote mientras tu palabra es predicada. Señor, todo está en tus manos y nos vamos a asegurar de que tú recibas la honra, reciba la gloria, reciba la alabanza, porque solo te pertenece a ti. En el nombre poderoso de Jesucristo, mi amado Dios, a ti oramos. Amén. Puede tomar su lugar, por favor. ¿Dónde están los nazareos de hoy? Le he puesto por título a esta predicación. A ver, hermanos, levanten las manos. ¿Dónde están los nazareos de hoy? Amén. Desde el principio de la creación, hermanos, lo que Dios más ha anhelado y sigue anhelando es la comunión íntima con su pueblo. Amén. El hombre, Dios se le reveló al hombre en el libro de Génesis, y cuando usted lee Génesis, usted se da cuenta de que había una comunión tan íntima con Dios. Génesis 2:16 dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo. O sea, Dios hablaba con su creación, hablaba con Adán y hablaba con Eva.
ellos tenían una comunión. Era una comunión tan pura que el hombre podía escuchar la voz de Jehová. Era tan pura porque, hermanos, la pureza de la comunión con Dios se mira reflejada en Génesis. En Génesis 3:8 dice: y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Oyeron la voz de Jehová, su Dios, que se paseaba al aire del día. Dios estaba en una perfecta comunión con el ser humano. Una comunión perfecta. En Génesis 3, del 8 al 10, se nos relata que el hombre, cuando Dios le dice, le habla, ¿no? Y oyeron la voz de Jehová, que se paseaba en el huerto al aire del día. Pero dice que el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová. Se escondieron. Y dijeron: oí tu voz en el huerto. Oían la voz de Dios. Pero dice: y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Se había roto la perfección de la comunión de su creación con su creador. Hermanos, los objetivos de Satanás no han cambiado. Satanás sigue con su plan que le dio resultado en el huerto del Edén. Porque cuando el hombre en su comunión perfecta escuchaba la voz de Dios, también había otra voz que en su momento tuvo más fuerza que la voz de Dios. La voz del enemigo comenzó a sonar más alto para ellos que lo que Dios les había estipulado: que no comieran del árbol del bien y del mal, del conocimiento, de la ciencia. El objetivo de Satanás no ha cambiado, hermanos. Él quiere destruir nuestra comunión con Dios. Si el enemigo logró su objetivo, el diablo, Satanás, la serpiente antigua, el Señor lo reprenda, que Adán y Eva rompieran su íntima comunión con su Creador, Él sigue intentando para que nosotros nos veamos estorbados en la comunión con nuestro Dios. El Señor está buscando una iglesia hambrienta de su presencia. El Señor sigue anhelando que sus altares se llenen de una comunión pura e íntima. Porque Él sigue siendo santo. Él es inmutable, Él no ha cambiado. Su santidad está intacta. Él es santo. Y Él está esperando que su pueblo busque esa intimidad con Él, es estar en su presencia, tener hambre de su presencia, anhelo por su presencia. Pero sabe, a veces nosotros caemos en una rutina espiritual. Cuidado con eso, hermanos. Cuidado con eso. Sabemos las alabanzas y las cantamos porque no las sabemos. Cuidado, hermanos, porque en la rutina espiritual o en la pereza espiritual el enemigo nos está rondando. Y su objetivo de él es claro.
Se rompió la comunión perfecta. ¿Sabe por qué, hermanos? Al enemigo no le gusta que adoremos al Señor. Hermanos, porque Él sabe lo que es estar en la gloria de Dios. Él sabe lo que es la gloria de Dios. Él sabe lo que es la presencia de Dios. Él sabe el poder que tiene la presencia de Dios sobre un hombre y una mujer, sobre un joven que se dedica a buscar su presencia. En Ezequiel 28 del 13 al 14 dice, hablando de Satanás, el Señor lo reprenda: en Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, unice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación, porque Dios lo creó. Tú, querubín grande, protector, dice Dios, yo te puse en el monte, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Él sabe lo que es la presencia de Dios. Él conoce la Shekinah de Jehová. Porque cuando Dios lo creó, Él estaba en el monte santo de Dios. Pero la Biblia dice que cuando Él quiso ser como Dios, fue desterrado, fue sacado de la misma presencia de Dios. Él sabe que cuando tú portas la presencia de Dios, o tú verdaderamente te determinas a buscar a Dios como Él lo estipula en su palabra, sabe que cargas el poder de Dios. Hermanos, no estamos en tiempos de perder el tiempo. No estamos en tiempos de tener la comunión como nosotros, la comunión íntima con Dios como nosotros la quieramos tener. Dios está esperando que nosotros anhelemos profundamente su presencia. Cuando leemos acerca del voto de los nazareos en el capítulo 6 de Números, eran hombres, mujeres, jóvenes que tenían un profundo deseo de agradar a Dios, de buscar su presencia. Pero sabe, estos hombres y mujeres que entraban a hacer ese voto de nazareato para apartarse para Dios, hermanos, ellos no podían entrar al lugar santo. Ellos no podían estar en el lugar santísimo. En el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, cuando vemos lo del tabernáculo, donde era que reposaba la presencia de Dios, nos encontramos con 3 niveles de adoración. ¿Tengo su atención? Porque estamos hablando de que Dios quiere una íntima comunión con nosotros. Mire, el nivel más bajo era la puerta del tabernáculo. El pueblo de Israel solamente podía llegar a la puerta del tabernáculo. Estaba la puerta, de ahí no podías pasar hacia adentro. Estaba el atrio exterior que rodeaba el tabernáculo. Ahí podían estar. El segundo nivel de adoración era el nivel medio, el segundo nivel. Era el atrio interior, donde se encontraba la fuente de bronce, donde se santificaban los sacerdotes. La fuente de bronce, el lavacro. Y estaba el altar del holocausto, donde se ofrecían los sacrificios. Pero ahí solamente podían estar los sacerdotes de la tribu de Leví. Lugares que el pueblo no podía pisar. Y el tercer nivel de adoración, el máximo nivel, era el lugar santísimo. El más elevado, donde solo el sumo sacerdote podía entrar y ser testigo de la gloria de Jehová.
donde el sacerdote escuchaba la voz de Dios, donde se derramaba la gloria de Jehová, la chequina de Jehová. Pero el pueblo a la puerta del tabernáculo. Oh, pero Dios es tan maravilloso. Porque como dice 1 Samuel 16:7, porque Jehová no mira como mira el hombre. Porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Pero Jehová está mirando tu corazón y mi corazón. Y Dios en su infinito amor y en su inmensa misericordia, porque ama su creación, establece el voto de los nazareos. Es que entre el pueblo había hombres y mujeres que querían experimentar, sentir la presencia de Dios, querían agradar a Dios, querían sentirse más cerca de Dios. Y Dios establece el voto del nazareato. ¿Qué es un voto? Hermanos, un voto es una promesa, un juramento, un compromiso, un pacto. Me recuerdo que hace mucho miré a una hermana de otra iglesia que se había rapado el pelo. Y uno pues cuando mira a una persona, hermano, a veces uno es muy ignorante. Cuando miras a una persona con su pelo rapado, tú a veces piensas, pues a lo mejor tiene cáncer, ¿verdad? Uno es lo que uno piensa, ¿no? Yo en mi ignorancia eso pensé. Pero después yo me di cuenta que ella se había rapado su pelo porque ella había hecho un pacto con Dios, un voto. Porque uno de sus hijos era un pródigo. Un pródigo, se había alejado de los caminos del Señor. Y cuando ella me está diciendo eso, ella, hermana, ella andaba con su pelo, su cabeza rapada y no creía que se ponía gorrito o algo. Decía, es que hice un voto con Dios. Dijo, voy a estar apartada para Dios porque quiero que mi hijo vuelva a los caminos del Señor. Bueno, yo digo, si esa es la forma personal en que Dios trata con ella y que todo es para la gloria de Dios, pues que sea para la gloria de Dios. Amén. Un voto, hermanos, es eso. Una promesa, un juramento, un compromiso, un pacto. En la Biblia, un voto es esa promesa solemne que le hacemos a Dios. Por favor, hermanos, no prometamos cosas que no vamos a cumplir. Nosotros no somos seres emocionales. Somos seres emocionales, tenemos emociones, es verdad. Y a veces nuestras emociones afloran en momentos. Y le decimos ahí, voy a hacer esto, Señor, voy a hacer aquello. Hermanos, seamos guiados no por nuestras emociones, sino por el Espíritu Santo de Dios. En la Biblia es esa promesa solemne que le hacemos a Dios. Consiste en un compromiso de hacer algo, realizar un servicio, abstenerse de ciertas cosas. Y el voto del nazareo era por voluntad propia. Porque ellos querían buscar a Dios. Ellos querían agradar a Dios. Tenemos que tener hambre de la presencia de Dios. El hambre por la presencia de Dios no debe de escasear en nuestros corazones. El hambre por la presencia de Dios nos va a impulsar a buscarle cada día. No podemos vivir vidas rutinarias.
Tenemos que tener hambre por la presencia de Dios, como decía el salmista en el Salmo 42:1, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que te hincaste aquí en la presencia del Señor y comenzaste a decirle: Señor, mi alma tiene sed de tu presencia? Mi alma tiene sed, mi alma necesita ser impactada por tu poderosa presencia. Oh, santo, santo, santo. Y si se te ha acabado el hambre por su presencia y estás viviendo una vida cristiana rutinaria, hermanos, nuestro Dios es un Dios de amor y de misericordia. Es un Dios de amor y de misericordia. Ay, hermanos, yo digo, si nosotros estuviéramos bajo el pacto del Antiguo Testamento, hermanos, ay, mire, saldríamos fulminados ya. Es la realidad. Pero estamos bajo la gracia. Estamos bajo la gracia abundante de Cristo. Y Dios está dispuesto siempre a que renovemos nuestro voto de compromiso con Él. Porque estamos bajo su gracia. Bajo su gracia. Nazareo. Nazareo viene del hebreo nazir, que significa separado, consagrado. Allí hay dos palabras claves que dice: el hombre y la mujer que se aparte haciendo voto nazareo, 6:2, para dedicarse a Jehová. Nazir, en hebreo separado, consagrado. Dedicarse, apartarse para estar cerca de Dios. Un nazareo, cualquier israelita, sea hombre o sea mujer, dice la palabra, era alguien que tenía hambre de su presencia, se separaba para Dios y se apartaba de todo lo que el Señor había establecido para agradar a Dios. De todo aquello que lo contaminara y rompiera su voto, él se tenía que apartar. Hermanos, el mundo nos contamina. Las corrientes del pensamiento del mundo nos contaminan. Y si nosotros no estamos saturados del conocimiento de la palabra, y si nosotros no caminamos con un temor reverente a Dios, vivimos nuestra vida cristiana como nosotros queremos. Y nosotros determinamos cuándo y cómo tenemos nuestra comunión. ¿Qué tenían que hacer los nazareos? Vuelvo a hacer una pregunta. ¿Dónde están los nazareos de hoy? ¿Dónde están? ¿Se quedaron en casa? ¿Dónde están? Dios continúa llamando a jóvenes, a hombres, a mujeres que se separen para Dios y obedezcan su palabra. Que tengan hambre por la presencia de Dios. Los hombres y mujeres que hicieran este voto tenían que obedecer 3 reglas. 3 reglas tenían que obedecer. Número 1, dice que no debían comer ningún fruto de la vid, como el vino, licor y sidra, que eran productos que se extraían de la fermentación de la uva. El nazareo hacía un voto de abstenerse del fruto de la vid. Esto lo podemos, del fruto de la vid,
los placeres que pudieran provocar estos productos que no deberían de ser consumidos, debían dejarse a un lado para ser reemplazados por el gozo de estar más íntimamente conectados con Dios. Eso lo encuentra en Números 6 del 1 al 4. Hermanos, el vino y el licor hoy se relacionan con placeres y satisfacción de la carne. Hoy podemos decir que ningún placer que nos ofrezca el mundo se compara con la presencia sobrenatural de Dios. Nada se compara con el gozo de estar en la presencia sobrenatural de Dios. Como dice el apóstol Pablo en Efesios 5:18, más bien sed llenos del Espíritu Santo. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino más bien sed llenos del Espíritu Santo. Tenemos que anhelar esa comunión. Dios hoy está buscando a los nazareos de hoy que se alejen de los placeres del mundo, que dejen a un lado su propia voluntad y se sometan a la voluntad de Dios, que se determinen a vivir vidas consagradas para Cristo, buscando su presencia y siendo llenos del Espíritu Santo. Los nazareos se abstenían de todos los productos de la vid, porque era una regla que ellos tenían que cumplir. Si ellos consumían algún producto de la vid, su voto quedaba roto. Y tenían que volver a comenzar. La segunda regla que ellos tenían que obedecer: durante todo el periodo de su consagración debían dejar crecer su cabello y no cortárselo. Sería santo para Jehová. El pelo largo era un símbolo de la santidad. También era un símbolo de una conducta externa visible. Si en el pueblo de Israel miraban a un hombre con su pelo largo, inmediatamente lo identificaban y decían: está bajo el voto de nazareato, está apartado y dedicado para Jehová. Y yo creo que se cuidaban de no estorbarlo, ¿verdad? Hermanos, daba testimonio de que estaba viviendo apartado para Jehová. La plena devoción de un nazareo nos sirve como ejemplo a nosotros de lo que debe procurar ser cada creyente. Hermanos, hoy no estamos bajo un voto de nazareato, no estamos. Pero ¿sabe qué? Sí estamos cubiertos por la gracia de Jesucristo. Y si nosotros nos esforzamos en la gracia de Jesucristo, nosotros podemos caminar agradando a aquel que nos da la vida. Y cuando ensuciamos nuestras vestiduras, miren, hermanos, Dios tiene tanto poder que cuando las ensuciamos por probar poquito, un pecado por aquí y otro por allá, o una conducta incorrecta, o un maldecir, cuando se nos manchan, hermanos, podemos meternos bajo la gracia de Cristo, podemos clamar a Él y Él no nos rechaza, sino que con su sangre preciosa nos limpia de todo pecado y de toda maldad.
Pero dice que los nazareos, antes de entrar ahí, quiero decirle un texto. Lucas 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. Si estamos verdaderamente buscando a Dios y agradando a Dios, nuestras obras le van a testificar a otros de que estamos bajo la luz de Cristo. No se me duerman, hermanos, despiértense, ya voy a terminar. No debían cortar su cabello. ¿Se recuerdan del personaje de Sansón? Bueno, Sansón en Jueces capítulo 13, él era nazareo de nacimiento. En el capítulo 13, el ángel de Jehová se le aparece a la madre de Sansón y le da estas 3 reglas. No pasará navaja por su cabeza, no comerá ningún producto de la vid. Y luego le voy a decir ahorita la otra regla. Sansón era nazareo. Pero Sansón jugó con la santidad de Dios. Él sabía, desde niño lo enseñaron que él era apartado para Jehová, que él le pertenecía a Jehová. Si aquí hay un joven que Satanás está turbando su corazón, déjame decirte, joven, que tú fuiste diseñado en el vientre de tu madre por Dios y a Dios le perteneces. A Dios le perteneces. Él te apartó desde el vientre de tu madre y a Dios le perteneces. Sansón violó su voto sabiendo que era un nazareo, estaba bajo el voto del nazareato, lo violó. Y Dios en su misericordia, cuando él lo viola por primera vez, pero ahorita es que no me quiero adelantar. ¿Cuál dijimos que era la primera? No debía comer ningún fruto de la vid. La segunda, no debía cortarse el pelo. Y vamos por la tercera. ¿Ok? ¿Cuál era la tercera? No debían tener contacto con una persona muerta. Fuera su padre, fuera su madre, fuera su hermano, fuera su hermana. Hermanos, aunque se muriera, no lo toques. Eres apartado para Jehová. Estás bajo un pacto, estás bajo un voto. Amén. No debían tener contacto con una persona muerta. Si un nazareo tocaba a una persona muerta o un animal muerto, su voto era invalidado y se le consideraba inmundo. Inmundo, sucio. La muerte física le recordaba al pueblo que existía la muerte espiritual, que es separación de la presencia de Dios. Entonces, uno que es separado para Dios no puede estar practicando el pecado porque el resultado es muerte. El pecado es muerte. Si tú como creyente te acercas a practicar el pecado, el pecado es muerte. Te contamina y te ensucia y te separa de Dios. Lo mismo pasaba con el nazareo, no podía tocar a ningún muerto, sea un animal. Romanos 6:23 lo dice, porque la paga del pecado es muerte. Romanos 8:23 dice, el ocuparse de la carne es muerte. Para los nazareos el tocar un muerto los declaraba inmundos y su voto era invalidado, ya se los dije, y quedaban separados de Dios. Para nosotros, practicar el pecado es estar cerca de la muerte, porque el pecado es muerte espiritual y nos separa de Dios. Vamos a hablar de Sansón. Sansón, uno de los jueces que Dios levantó para proteger al pueblo de Israel de los filisteos. Sansón, en el capítulo 13 se le aparece el ángel de Jehová a la madre de Sansón y le dice que ella, siendo estéril, le va a dar un hijo, y le da las 3 reglas. Le dice, en tu tiempo de embarazo no comas ningún producto de la vid,
tienes que cumplir esas reglas. Cuando tu hijo nazca, que no tome ningún producto de la vid, que no se corte el pelo y que no esté cerca de una persona muerta, porque entonces el voto sobre tu hijo va a ser invalidado. Se lo estoy parafraseando, pero si usted lo lee 13, 14, 15 y 16, ahí encuentra la historia de Sansón. Sansón violó ese voto. Lo primero que él hace es que dice que él se enamora la historia dice que se enamora de una filistea. Se la pide a su padre va y la pide, se la dan. Y dice que cuando él regresaba, dice, cuando él va a pedirla, él mata a un león, lo mata. Y luego después él regresa ya para traerse a la filistea, y dentro del león muerto había un enjambre de miel. Y la historia dice que Sansón se acerca a ver el esqueleto del león y ahí está el enjambre. Y dice la Biblia que tomó de la miel y se la comió. Y no solo eso, sino que fue con sus padres y les ofreció la miel. Pero dice la Biblia que les ocultó de dónde había tomado la miel, porque él sabía que estaba bajo el voto del nazareato. Y que sus padres también lo sabían. Y comió de algo inmundo, de algo muerto. Y rompió, ahí estaba, jugando. Hermanos, a veces jugamos con las cosas de Dios. Porque Dios es un Dios de amor y de misericordia. Hermanos, pero si nos perdemos, Dios también es un Dios de fuego consumidor. La segunda vez que Sansón rompe su voto es que dice que cuando va por la filistea, ¿verdad? Hacen una fiesta. Y los escritores bíblicos dicen que posiblemente ahí fue su segunda violación de su voto, porque tomó los productos de la vid, el alcohol fermentado, el vino fermentado, el sidra fermentado. La tercera vez que Sansón rompe su voto, wow, este Sansón estaba tremendo, hermanos, porque Dios estaba ahí con él. Le daba victoria tras victoria y él sabía que estaba bajo un voto de nazareato separado para Dios, pero él lo violó una vez, lo violó otra vez y va por la tercera vez y se topa con la prostituta Dalila. Y ahí está jugando. Revélame, le decía, revélame en qué consiste tu fuerza. Y dice que angustió su alma esa mujer. Esa mujer era un instrumento de Satanás. El Señor lo reprenda. Era tan astuta, porque la Biblia dice que puso su alma en angustia. Y al final él cae y le revela dónde estaba su fuerza. Él le dijo: nunca ha pasado navaja sobre mi cabeza. Él sabía que su pelo representaba el voto del nazareato. Jugó una y otra y otra y otra y otra vez con Dios. Y le corta a Dalila su pelo. La fuerza no estaba en su pelo. Su fuerza, su poder, el favor de Dios, la misericordia de Dios. Iglesia, ¿me estás escuchando? Estaba en el voto que él había hecho. Estaba en el voto porque él desde el vientre de su madre había sido apartado para Dios. Es triste la historia de Sansón. Pudiendo haber tenido un gran final, tuvo un final que en su misericordia Dios le permite volver a ser restaurado, ¿verdad? Porque dice que le volvió a crecer el cabello, ya cuando le habían sacado sus ojos, cuando lo querían para burlarse de él, para hacer escarnio de él, los filisteos. En su misericordia Dios permite que vuelva el poder de Dios a él.
no era su pelo, era su voto. Era su búsqueda, era que Dios lo había apartado para él. Hermano, no eres tú, no es tu intelecto, no son tus posiciones, no es lo que tengas. Es Dios, es su presencia, es la gracia de Cristo, es la misericordia de Dios que se renueva sobre nosotros cada mañana. Que tú puedes ponerte en el lodo un día y sacar tus pies de ahí, enlodados y sucios, porque anduviste donde no debías andar, o hablaste donde lo que no debías hablar, o hiciste y practicaste lo que no debías practicar. Y los puedes sacar del lodo y venir a la presencia de Dios, y Él te limpia y te deja sin mancha. Es su gracia, es su misericordia. ¿Cómo no nos vamos a apartar para el que nos da la vida? ¿Qué vamos a hacer, iglesia? Póngase de pie. No podemos jugar como Sansón jugó. Mire, yo lo único que pido hoy, que venga a este altar. Venga a este altar. Por favor. Dios es santo. 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 Dios es santo y aquí está su presencia. Dios es santo y aquí está su presencia. Aquí está su presencia. Puedes adorarle. Puedes adorarle porque lo dije, 1 Samuel 16. Jehová no mira lo que mira el hombre. Tú puedes mirarme por fuera,